Moscú, capital de Rusia, vivió su mayor nevada en 145 años para un domingo 3 de diciembre. Bueno, fue domingo, ¿no? Pero para un 3 de diciembre. La nieve alcanzó hasta 40 centímetros. 60 vuelos se cancelaron o pospusieron en los aeropuertos de Moscú. Siberia, que ya sabe todas las historias que se cuentan sobre Siberia, se prepara para afrontar temperaturas de hasta menos 50, bueno, 50 grados bajo cero. Y mire, le doy otro dato. Los vuelos en Múnich, en Alemania, que está lejos de ahí, el aeropuerto estuvo cerrado casi todo el domingo y algunos de los aviones materialmente se clavaron, ¿no?, por la cantidad de nieve que les cayó, estando parados. Saludamos a Yatziri Pando Medina, líder del Climate Reality Project y secretaria técnica de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado de la República. Yatziri, como siempre, gracias. ¿Cómo has estado? Buenas noches. Igualmente, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Pues, ¿qué nos anda pasando? ¿Qué le anda pasando a esta zona del mundo? ¿Y qué tanto esto puede afectar a países del norte de América, como sería el caso de Canadá, Estados Unidos y eventualmente el norte de México o el propio México? Sí, claro, pues esto yo creo que es una muestra de las consecuencias que hemos hecho nosotros los seres humanos como consecuencia de nuestras actividades humanas, ¿no? El uso indiscriminado y cada vez mayor de los combustibles fósiles, es decir, de los hidrocarburos, sobre todo en los países del norte global, es decir, los países más desarrollados, ha provocado un aumento de la temperatura, como ustedes saben, casi 1.5 grados centígrados, que es en el que estamos actualmente, cuando se había tratado de limitar a esta cantidad, ¿no? Hacer todo lo posible para que no excedamos los 2 grados centígrados de acuerdo al Acuerdo de París, que se firmó hace algunos años. Y estamos cada vez, de acuerdo a todos los estudios científicos, está aumentando cada vez más la temperatura. Ahorita estamos ya por arriba del 1.3 grados centígrados. Entonces, esto solo es una pequeña muestra de lo que nos espera si continuamos con las mismas actividades que hemos estado realizando en todo el mundo, ¿no? Ya hemos visto los desastres que tú comentabas a nivel mundial, ahorita las nevadas, pero también han sido las sequías, los incendios, las afectaciones en la salud de las personas. Y bueno, aquí en México tuvimos recientemente en Guerrero, en Acapulco, una prueba fehaciente, ¿no? Una tormenta tropical que en menos de 24 horas se convierte en un huracán a nivel 5. Eso es terrible y esto cada vez va a ser más, digamos que va a ser la normalidad que estaremos enfrentando. Oye, te pregunto, Yatziri, hoy también se informaba que podríamos estar ante la eventualidad de un fenómeno como Otis, que pudiera en el siguiente periodo, o sea, a partir del 1 de mayo, ya ves que empiezan, ¿no?, la época de huracanes, tormentas tropicales, etcétera, pudiera presentarse. Todo esto seguirá como una bola de nieve, hablando de lo que estamos hablando, ¿no? Así es, porque los efectos cada vez se van incrementando, es decir, el calentamiento global, el aumento de la temperatura, el cambio climático, no solamente significa que cada vez tendremos más frío, más nieve o que se van a deshielar los polos. Esto no es único que va a suceder, es una sola de las consecuencias. Otra de las consecuencias que vamos a tener es que todos los eventos meteorológicos cada vez se van a ir incrementando más. Como decía, ¿no? Cada vez va a haber más sequías, más incendios, el aumento de la temperatura en los océanos, se pierde el oxígeno en los océanos, la pesca, los peces, ¿no? La alimentación, sobre todo territorios de los cuales dependemos la mayor parte de la humanidad para alimentarnos, pues los efectos son devastadores, ¿no? Las muertes van cada vez, cada año, si vemos los récords, van aumentando. Y las desapariciones de las personas, por ejemplo, en los incendios, porque muchas de estas muertes no se cuentan como muertes porque no hay a lo mejor, aunque suene mal, vaya, no hay cuerpos que contar, como en el caso, por ejemplo, de Acapulco. Sin embargo, hay desapariciones de personas, ¿no? Y también los desplazamientos por causas del cambio climático. Recordemos que cada vez se pronostica que va a haber como 1 millón de personas o más de 1 millón de personas desplazadas en todo el mundo.
por ejemplo, como África, temas de seguridad o temas por falta de empleo, la gente empieza a moverse hacia otras zonas, también va a ser por la escasez de agua que estamos enfrentando. Ya hemos visto los reportes de lo que va a suceder en la Ciudad de México el siguiente año. Por ejemplo, las presas, ¿no?, están en sus niveles más bajos de agua. Entonces, esto, digamos, no es por solamente espantar a la gente, es una realidad que vamos a tener que enfrentar, vamos a tener que adaptarnos, el gobierno va a tener que establecer políticas públicas lo más fuerte que se puedan y urgentemente, ¿no? Esto se tiene que hacer, obviamente, en cada uno de los países de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a su situación, pero por supuesto que los países del norte global, es decir, Estados Unidos, Canadá, todos estos países desarrollados, los países europeos, ellos tienen los medios económicos para enfrentar todos estos peligros y estos daños. Y en cambio, por ejemplo, países que están altamente vulnerables o que son países que viven en la pobreza, o los países del sur global, como se les conoce, pues no tienen los medios económicos para hacer al frente a todos estos daños, ¿no? Porque únicamente, o sea, los daños no son únicamente a la salud o a la alimentación, sino son pérdidas económicas invaluables, ¿no? Se calcula que van a ser, por ejemplo, más de 400 billones de dólares anuales lo que se estaría perdiendo en términos de daños o, por ejemplo, pérdidas de infraestructura, por ejemplo, cuando hay nevadas o cuando hay incendios, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que esto es lo que nos está esperando y si no se hacen actividades que retrocedan o que pongan un alto total al consumo indiscriminado de los fósiles, cada vez será más grave. Esto que pasa en Rusia, en Siberia, el Yatziri, es algo pues sorprendente porque la información que se otorga, que se da a conocer, es que hace 142 años, rectifico, no se presentaba una nevada de esta naturaleza, pero sobre todo no se presentaba que temperaturas tan bajas, menos 50, menos 58 grados. Algo le puede estar pasando, parece, también a Siria y a algunas zonas de esta parte del mundo. Y también todo lo que sucedió, que yo comentaba, Yatziri, en donde Múnich, que estamos hablando también de ciudades importantes, materialmente colapsó el domingo el aeropuerto, entre otras cosas, ¿no? Así es, porque estos récords, obviamente, muchos de los científicos o las científicas que estudian todos estos fenómenos han determinado que en otras etapas de la vida, ¿no?, se han presentado heladas o ha habido cambios en la temperatura, pero estos cambios no han sido tan drásticos, no han sido en tan un corto tiempo y obviamente no han afectado a una gran parte del mundo como ahora está sucediendo, ¿no? Hemos pasado simplemente en este año, si revisamos todos los récords que se han batido, han sido no solamente de nieve, ¿no?, sino también han sido de calor, han sido de incendios, inundaciones, aumento del nivel del mar, pérdida de alimentos, enfermedades también, por ejemplo, para los animales, cada vez se presentan de una manera, digamos, más regular, sobre todo pues por el consumo masivo, por ejemplo, que hay de carne o pollo, etcétera, ¿no? Entonces, es una consecuencia, eso sí debe de quedar, ya no hay duda, ya no hay una duda científica, esto ya se determinó desde hace algunos años durante las conferencias internacionales de cambio climático, ya se determinó que las actividades humanas son la causa de esto, ¿no?, en un 99%, es decir, no hay un margen ya de error, el decir que la ciencia está equivocada está completamente fuera de algún error o de alguna duda, ¿no? Digamos que esta conversación ya debería de estar rebasada y bueno, los hechos lo estamos viendo, ¿no?, en las imágenes que nos están mostrando ustedes a través de la pantalla, lo que hemos visto en los periódicos, en las conversaciones, en las radios y demás, pues estas nevadas obviamente causan destrozos y no va a haber un poder económico que los aguante o que sean tan seguido. La población no va a poder hacer frente, sobre todo también por temas de electricidad, ¿no? Porque no nada más es que llegue una nevada que rompa un récord, sino que se tiene que hacer frente a través de calefacción, a través de electricidad, claro. Y muchas veces esta infraestructura se daña, ¿no? Entonces, si no se tiene esa infraestructura, vamos a comenzar a ver cada vez más pérdidas humanas y los desplazamientos, porque va a haber zonas en las que ya no sean habitables, ¿no?, para el mundo.
Más allá de un pronóstico del tiempo, te pregunto, Yatsiri, lo que nos viene a un país como México, para hablar de nosotros, en los próximos meses, ¿también será la agudización de los extremos, que incluso en el país pudiera haber fuertes nevadas en el norte y fríos, no de los que tenemos regularmente en esta época del año? Esto, lo que estamos viendo, presagia una circunstancia, un escenario de esta naturaleza. Así es, Javier, porque simplemente por ya lo han dicho los científicos, las científicas, por la ubicación geográfica que tiene México en el mundo, obviamente es un país altamente vulnerable. Recordemos que tenemos 17 estados costeros. Sí. Entonces, no solamente es el aumento del nivel del mar, obviamente esto se conjuga con la humedad, con el aumento de la temperatura, con el viento. Y obviamente esto puede ya dar lugar a desastres, ¿no? El aumento de la temperatura en el norte, ya los estudios científicos están pronosticando que pudiera haber nevadas y que pudiera haber frío fuera pues digamos, de lo que hemos visto en años anteriores, pero también la escasez de agua ante las sequías, ¿no? Este año también se batieron récords en México de las sequías que hubo en varios estados. Recordemos que en el norte del país también se perdieron cabezas de ganado, miles de cabezas de ganado ante la falta de agua. Y aquí en la Ciudad de México, que es una de las ciudades más pobladas de la República Mexicana, pues también estamos enfrentando la escasez de agua, ¿no? Ya nada más va a ser en una colonia o en una de las alcaldías que tenemos, sino va a ser a nivel de toda la Ciudad de México, ¿no? Esto cada vez lo vamos a enfrentar más y sobre todo, pues, que vienen los huracanes. Ya nos llegó la primera muestra con Otis. Sí. Nadie lo esperaba, ¿no? Nadie lo esperaba. Todo el mundo decía es una tormenta tropical. Por ahí parece que ya está saliendo algunos estudios en donde se determinó que sí, en Estados Unidos estaban determinando que iba a aumentar a un tipo huracán 3, posiblemente 4, pero nadie había dicho que unos 5, y menos en tan pocas horas, ¿no? Entonces, obviamente la capacidad de reacción del gobierno y de la población fue mínima, que eso tampoco es una excusa para que no podamos tener las políticas públicas ya previstas, ¿no? Y prever. Es decir, no esperar a que suceda una tragedia y el reaccionar, sino que se tienen que prever todas estas acciones con anterioridad, ¿no? Entonces, todos estos sistemas ya se deben de tener los protocolos de evacuación, los protocolos de emergencias, y obviamente esto lo vamos a estar enfrentando cada vez más, ¿no? En esta ocasión le pasó a Guerrero, desafortunadamente, pero yo no dudo que en los siguientes meses o en los siguientes años se enfrenten en otros de los 17 estados costeros que tenemos en el país. Bueno, pues esperemos que algo piensen más allá de reunirse en la COP28 y pues como aquella vieja película que en inglés se llamaba El Soylent Green y que en español le pusieron Cuando el destino nos alcance, ¿no? Yatsiri, muchas gracias. Bueno, gracias, Yatsiri. Ay.